A continuación vamos a hablar de la República del Perú. La Constitución Política del Perú es la base del sistema jurídico del país. Controla, regula y defiende los derechos y libertades de los ciudadanos. Organiza los poderes e instituciones políticas. Fue promulgada el 29 de diciembre de 1993 y entró en vigencia el 1 de enero de 1994. La Constitución se compone de 6 títulos, 14 capítulos, 206 artículos, disposiciones finales y transitorias, disposiciones transitorias especiales y anexos. Y jefe de gobierno. Es elegido por sufragio directo y es el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. El mandato presidencial es de 5 años y no hay reelección inmediata. Transcurrido otro periodo constitucional, el expresidente puede volver a postularse. El Poder Judicial administra la justicia en nombre de la nación, a través de sus órganos jurisdiccionales con jerarquía. Consta de 4 niveles: Corte Suprema de la República, Cortes Superiores, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz. La República de Perú es un estado unitario, representativo y descentralizado. El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local. Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan las municipalidades sin interferir en sus funciones y atribuciones. Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. La estructura del gobierno local la conforman el Consejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la alcaldía como órgano ejecutivo. Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo por un periodo de 4 años. No hay reelección inmediata para los alcaldes. La capital de la República no integra ninguna región. La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce sus competencias dentro del ámbito de la provincia de Lima. Constituyente. El 5 de abril de 1992, el presidente de la República, Alberto Fujimori, da un golpe de Estado con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Fujimori pretendía disolver el Congreso hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, reorganizar el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura,
el Tribunal de las Garantías Constitucionales y el Ministerio Público. La reestructuración de la Controlatoría de la República. Las causas que motivaron dicha decisión fueron la inoperancia del Congreso y la obstrucción que se pretendía hacer del Ejecutivo con la Ley del Control Parlamentario, la acusación contra el Congreso de derogar por intereses de camarillas leyes de control al narcotráfico, presupuesto y equilibrio fiscal, la poca eficacia del Poder Judicial para administrar justicia, la inoperancia de organismos públicos como la Controlatoría, el Ministerio Público y el Tribunal de Garantías. La opinión pública nacional apoyó las decisiones tomadas por el gobierno. Los partidos políticos se opusieron y se entró en un trance tenso conflicto interno, mientras la comunidad internacional quitaba el apoyo al gobierno del Perú. Hubo elecciones al Congreso Constituyente. Se escogería a 80 congresistas con 3 funciones básicas: legislar, fiscalizar y elaborar una nueva constitución que sería sometida a referéndum. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y al 3% de la población electoral. Son deberes del Estado defender la soberanía nacional, garantizar los derechos humanos, proteger a la población y su seguridad, y promover el bienestar que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral. El territorio del Estado es inalienable e inviolable. La seguridad se garantiza mediante el Sistema de Defensa Nacional. El presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Organismos autónomos. La Constitución Política para la salvaguardia del Estado de Derecho y la mayor eficiencia en la ejecución de algunas labores ha constituido algunos organismos autónomos que no dependen de ninguno de los poderes del Estado. Algunos de ellos son el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Banco Central de Reserva del Perú. El poder corrector. El tribunal o corte constitucional es aquel órgano especializado que tiene a su cargo principalmente hacer efectiva la primacía de la Constitución. Tiene la atribución de revisar la adecuación de las leyes, los proyectos de ley y decretos del Poder Ejecutivo a la Constitución, realizando un examen de constitucionalidad. De acuerdo al modelo kelseniano, el Tribunal Constitucional actúa como legislador negativo, pues carece de la facultad de crear leyes, pero, en el caso que entienda que una de las promulgadas contradice a la Constitución, tiene el poder para expulsar del ordenamiento jurídico. Es autónomo e independiente. Se encuentra sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica. El tribunal se compone de 7 miembros elegidos por el Congreso de la República, por un periodo de 5 años. ¿En qué casos el Tribunal Constitucional puede declarar una norma inconstitucional? Cuando contravenga o infrija la Constitución en aspectos materiales o de fondo, o cuando no hayan sido aprobadas, promulgadas o publicadas en la forma establecida por la Constitución. ¿En qué plazo se pueden interponer las acciones de la inconstitucionalidad? En el plazo de 6 meses, contados a partir de la publicación de la norma. El poder revisor. Como en la mayoría de países, por disposición de la Constitución, el titular del poder constituyente derivado es el Congreso de la República. Un sector de la doctrina niega la existencia del poder constituyente derivado, porque el órgano que lo ejerce no se convierte en constituyente, sino que siempre es instituido y está limitado por el ordenamiento jurídico del Estado. El poder constituyente derivado, por ser un órgano constituido por el poder constituyente originario, no es soberano y su accionar está limitado por la Constitución previa que lo crea. Sus límites son formales y materiales. Los límites del poder constituyente derivado para reformar la Constitución están señalados en la propia Constitución y en las leyes, especialmente en la que declara la necesidad de la reforma,
Todo acto de reforma de la Constitución realizado fuera de estos límites carece de toda validez.